Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Televisión Popular. Aquí estamos con nuestro invitado habitual, nuestro comentarista de cabecera, don Aurelio Sastre. Un saludo, Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues estamos en este fin de semana con muchos datos económicos que dan tendencias. Acaba de salir calentito el PIB interanual de España, que sorpresivamente, y yo creo que con alegría, tenemos que decir que está en el 2% interanual después del arreón del último trimestre del 0,7. Es decir, se ve la pendiente cómo la actividad económica está aumentando de manera notable. Esto hace que el PIB se sitúe, yo creo que me parece que en estos momentos en síntomas de crecimiento el primero de Europa. Otra cosa es que con nuestra relación, lógicamente, y de donde partíamos. Yo creo que esta es una gran noticia, pero ya no tanto por el dato en sí, porque al final eso se queda en un dato frío, sino en lo que significa de cara al futuro si esto se consolida, más por lo que apunta, por el ánimo que nos puede dar, que por lo que en sí pueda suponer, haya podido suponer. Sí, no cabe duda que son datos a tener en cuenta y que es una tendencia muy positiva. Yo creo que es una tendencia positiva que tiene que hacer que las cosas empiecen a cambiar, porque además yo creo que estos datos están convenciendo al Gobierno de que es el momento de empezar a hacer alguna otra política. En este momento, pues si estos datos apuntan, como se ve, hacia un crecimiento que es pues el más alto de Europa, aunque bien dice usted, partiendo de unas bases y de unas caídas muy fuertes, pero yo creo que sí, yo creo que esto tiene que hacer, porque ahí es donde está el revulsivo, está en que el Gobierno empiece a adoptar otra política, una política de crecimiento y de expansión. Esta es la idea que tiene el Banco Central Europeo y es en lo que apoya todas estas acciones pues de generar liquidez, ¿no? Yo creo que el Gobierno tiene que tomarse muy en serio y tiene que ser también, yo diría que colaborar, coadyuvar con las acciones del Banco Central Europeo para que todo ese dinero que se está poniendo a disposición del Estado español, en este caso, que son 24.000 millones durante el periodo que va a durar, yo diría que la puesta en marcha de la máquina de hacer dinero, el Gobierno tiene que tomarse muy en serio esto y empezar a generar liquidez en las empresas y en las familias. Si no es a través de los bancos, buscar fórmulas, pero tiene que hacerlo, y ahí es cuando verdaderamente, aunque todavía no se manifieste en la microeconomía esa situación macroeconómica de datos positivos, yo creo que solo la acción del Gobierno va a hacer que todo eso sea creíble y tenga un efecto sobre la vida de la gente. El foro de Davos de la semana pasada ha ido por esos vericuetos, sí, de la necesidad de crecimiento. Vamos a hablar, no caer en la burbuja anterior, estamos hablando de cuestiones responsables, porque si es verdad que alguno dice, oiga, pero no vamos a caer en la burbuja anterior, no, y nadie, yo por lo menos no pienso en eso, porque de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Pero sí en una ayuda precisamente a este sector industrial, el sector de las pymes, que en los datos que también hemos conocido este fin de semana dan datos de crecimiento muy pequeñitos, pero sí de crecimiento. Es decir, la campaña de Navidad, parece que no me he equivocado y una décima, la campaña de Navidad, si la aislamos en España del resto de las campañas, ha supuesto en los pymes, y eso se ha podido ver, si eso sí es contestable, un 5% de mejora respecto al año anterior, sí, que fue un año malísimo, por cierto, sí, que fue un año penoso, pero bueno, es un 5% que ya es una tasa, aunque en la tasa general del año supone un 0,7, sí, un 0,8 positivo. Esa campaña de Navidad habrá que confirmarla. ¿Qué pasa con este primer trimestre? Porque si se vuelve a caer, claro, sería una especie de rebote. Y yo creo que es importante. Ese dato es positivo, pero hay un dato que me tiene mosca y que es importante. Claro que es verdad que aquí están los precios de los combustibles que nos están ayudando, pero hacen que el IPC baje. El IPC baja un 1,7 anual, sí, llevamos. Y yo creo que un porcentaje amplio es de los precios de los carburantes, que el año pasado estaban a estas alturas en 110, estaba el precio del petróleo pues en $100, 105, y ahora está a 40 y tantos. Claro, ya de por sí eso tiene en la cesta que se mide un dato muy importante, pero también puede apuntar
de que el consumo particular le cuesta. Esa es la cuestión. Vamos a ver, en Navidades ha habido un mayor gasto. Yo creo que la gente ha quemado las naves, ha quemado los últimos recursos que tenía y el mes de enero se está pagando, porque el consumo este mes, la verdad es que está en caída libre. Pero sí hay una, no sé lo que luego el dato dará, pero esta es la impresión. Bueno, pero en los trimestres se compone de 3 meses y si uno es muy malo, no, por eso yo te he dicho, por eso he dicho que es muy importante. Este mes es espectacularmente malo. Hay una gran depresión del consumo, pues porque efectivamente ha habido quizás un consumo mayor en Navidades y la gente ahora se aprieta el cinturón. Ayudan los combustibles a esta situación de caída del IPC, pero ayudan, pero no es la única razón. La razón fundamental está en el consumo y la razón fundamental está en que hoy las ventas se siguen haciendo prácticamente a precios muy bajos, prácticamente sin beneficio, porque la gente de alguna manera quiere mover economía, quiere mover productos y para darles salida tiene que estar pues haciendo esas prácticas de caídas de precios muy notables y los beneficios son escasos. La gente estamos deseando de tener un poco de dinero para gastar. Las pymes son las que crean empleo. El 90% del empleo en España se crea con las pequeñas empresas de menos de 6, 8 trabajadores. Y esas empresas siguen sin tener crédito. Por tanto, en tanto no se haga el crédito empiece a fluir, pues va a ser muy difícil que esta situación, estos datos, esta situación económica que parece que va mejorando, llegue a la gente, porque la gente necesita trabajar. Es muy importante este primer trimestre porque sería una continuidad de unos 7, 8 trimestres mejorando. Es verdad que las mejoras al principio han sido más modestas, pero lo que sí parece, y esto ya lo han dicho los analistas, y por cierto, la oposición, que el otro día lo reconoció el líder de la oposición en España, que el crecimiento se está produciendo. Bien, ahora hay 2 retos. Se ha conseguido que la máquina empiece a andar, porque estaba parada. Bien, importante que la máquina no se pare, e importante es que la máquina vaya subiendo personal a bordo. ¿No? Que yo ayer, en unas entrevistas al señor Guindos, en una emisora económica a nivel nacional, lo venía a decir y me encantó. Dice, no hemos acabado con el problema. España está en recuperación. Han sido las manifestaciones más francas que he escuchado. Estamos mejorando, etcétera, pero hasta que no se incorpore el número de personas, estemos en unas tasas de paro como mínimo que hayan bajado, y no digo que eso sea el óptimo, el 11%. Estamos hablando que en Cantabria estamos en el 18%, muy por debajo de la media nacional, efectivamente. No podemos decir que la situación de la crisis en España está dominada, que vamos hacia ello, es decir, luego tenemos la otra parte, los que dicen que no se... Bueno, eso es como negar la evidencia, porque todos los datos lo están apuntando. Otra cosa es que diga, esto se acabó, ya está todo perfecto. No, ni una cosa ni otra, estamos en el camino, y se hace camino al andar, y no hay que parar la máquina, porque eso es muy importante, por eso hay que ser muy cuidadoso e ir alimentando la caldera, ¿no? Sí, nosotros decíamos aquí la semana pasada que el triunfalismo a la hora de exponer los datos indignaba a la gente. Decir que todo está muy bien, que la crisis es historia, todo esto a la gente pues, le suena a engaño. Por tanto, pedíamos un poco de prudencia a los gestores, al gobierno, a todos aquellos que administran las comunidades autónomas, que un poco de prudencia a la hora de expresarse. Decir que esto va extraordinariamente bien, cuando la gente todavía ve que su situación no despega, pues resulta poco menos que insultante. Por tanto, el hecho de que ya, yo diría que la primera autoridad económica de España diga con cierta mesura que las cosas están marchando bien, pero todavía no llegan al ciudadano, yo creo que es una buena esta iniciativa. Hay que dar ilusión a la gente porque de la esperanza saldrá algo bueno, de la desesperanza, pero ojo,
sin triunfalismo, sin decir esto ya es guay del Paraguay, como diría el otro, ¿no? El optimismo, yo cuando dicen que, hombre, es que es un factor importante en la economía el optimismo, pero yo digo que a todas estas personas que cobran 400, 500 euros, o sea, a estos dirigentes, si durante un tiempo tuvieran esos ingresos, a ver qué optimismo tenían. Por tanto, no, lo que me parece que hay que ser prudente en esto y tienen que tomar ya medidas muy serias, porque el crecimiento generando desigualdad tampoco es positivo. No, eso es lo importante, es ir sumando. El gran reto de los próximos años para España y para Europa va a ser el incorporar a la vida laboral e empresarial, no olvidemos a las pequeñas pymes, al mundo del trabajo. Y eso tendrá que hacerse planes concretos. Es verdad que primero hay que salir a sacar al país de la situación económica. Y una cosa sin otra no se puede hacer. Es decir, no se puede incorporar a esas personas si el país no está creciendo. Pero lo que no se puede hacer solo es un crecimiento sin contar con esas personas. Porque entonces estamos hablando de una injusticia que lo que sería es cargar la crisis sobre unas personas concretas. Claro. Ese es el gran reto social de Europa del próximo quinquenio. Vamos a hablar de 5 años, del próximo quinquenio. Pero sí es verdad que la protección social, si la analizamos en términos generales respecto a los países de nuestro entorno, no voy a hablar a los países nórdicos porque eso es un mundo aparte, está con la última decisión del gobierno, bueno, está paliando la situación. Es decir, la red social en España ya no solo desde el punto de vista del Estado, que no llega a todo, sino desde el punto de vista de la caridad, es importante y es lo que ha hecho que este país haya seguido funcionando. Y el otro día me decía una persona de fuera, me decía, oiga, lo que ustedes tienen aquí en España, ustedes no lo valoran. Ustedes tienen una red social, esta persona, que para mí me gustaría tenerla en mi país, ¿no? Yo el otro día escuchaba cómo en Grecia al año de estar en el paro te quitan la seguridad social y vas a la caridad, ya no te atiende nadie, ningún médico. Bueno, pues yo creo que también ha llegado el momento, cuando en algunas comunidades como en esta se habla de la posibilidad de tener la segunda consulta médica, etcétera, que es un hecho, yo creo que todos estamos orgullosos, pero de que también este sistema de protección social fundamental en un Estado moderno hay que engrasarle y hay que mantenerle con puestos de trabajo, porque si no, lo que entra es que al cabo de unos años, entre el envejecimiento de la población y la falta de recursos, este sistema social se caiga. Porque por decreto no se pueden mantener los sistemas sociales, como se quiere hacer en Grecia. Hay que hacerlo con dinero. Y el dinero hay que conseguirle. Tiene que hacer que la máquina económica del Estado funcione y funcione pues funcionando las empresas. Hay una cosa, estamos hablando de crecimiento y de que las cosas mejoran. Mire usted, es casi yo diría que imposible un crecimiento razonable si sigue al margen de la actividad económica este porcentaje tan enorme de personas, ¿no? Este 24 casi % de parados, pero sobre todo otro dato importantísimo, y es que la gente que va a ser responsable del futuro de España está, el 50% de estos jóvenes menores de 30 años están en el paro. Sin esa gente esto no puede crecer. Y esto solamente crecerá, es decir, si todas estas pequeñas y medianas empresas empiezan a ser escuchadas. Creo que hoy el gobierno es donde debe centrarse. Luego hay una cosa, y es el desarrollo económico de las fortalezas de cada región, y en esto ya va un poco pues para las autonomías. Creo que si nos situamos en Cantabria hay fortalezas importantísimas que están siendo relegadas, además, que yo creo que si sobre esa cuestión se tuviese una actividad pues más notable que la que se tiene, Cantabria, podía crecer de una manera espectacular. Yo ahora he visto, mire, hablamos de inversiones de empresas en Cantabria y se está hablando, pues bueno, seguimos hablando pues de Tubacex, ya empieza a funcionar. Que no sabemos los que va a poner de momento, se hablaba de 100, pero bueno, si ponen 20... Bueno, no, será alguno más, se van sobre 80 por ahí. Sí, pero de momento, bueno, pues vamos las pruebas de Tubacex, por cierto,
estaban la semana pasada a punto de acabar, y por lo sé directamente, no información, y está a punto de empezar a producir una gran compañía. Y hay que hablar de esta que se viene a Castro, de 100 trabajadores. Sí, ¿no? Y bueno, y esta que se va a poner en el puerto, bueno, en fin, y yo creo que el NIAFE pues en cualquier momento va a abrir, que también me parece muy importante, pero hay que desarrollar. Mire, ahora hay una empresa como es Iberdrola que viene con grandes cantidades de dinero para invertir en energía eólica. Bueno, pues se le dice que sí, que muy bien, que se le van a conceder esos 150 megavatios, pero hay que esperar 4 años solo para los estudios de medio ambiente. Yo digo que con las necesidades que tenemos ese es el hoy, problema de la y que administración. se esté hablando de 4 años para una empresa que quiere invertir, bueno, a mí me parece, que no es de recibo. Es un problema del mecanismo de este país, de las leyes. Es decir, este país... Pues habrá que arreglarlo, ¿no? No, estoy de acuerdo, pero este país... Estamos viendo los recursos de los ecologistas continuamente, claro. que ahora hemos visto como ayer se ha fallado un recurso sobre un plan especial, no sé en qué ayuntamiento es. Es decir, este país está atenazado en parte por una parte de la burocracia, y la reforma administrativa es fundamental. La reforma administrativa... Y ahí defiendo a los políticos, porque yo lo veo todos los días. Los políticos ahí están atados de pies y manos. Sí, pero ellos son los que lo pueden cambiar. No, ellos son los que lo pueden cambiar. Que se han atado ellos mismos porque la fiebre legislativa de las autonomías, eso es absurdo. Hay leyes en la nación. ¿Por qué esta gente cada vez que llega al Parlamento, que ahí surge cualquier cosa, ahí nos lanzan un montón de leyes de las que ahora ellos mismos son prisioneros? Claro, exactamente. Porque claro, es lo que ha pasado aquí. Los ecologistas, bueno, están haciendo la carretera. Existe una ley, existe un reglamento, recurso. Y claro, los jueces se atienen a esto, ¿no? Y por tanto, el gobierno tiene la idea de que lanza leyes y que ellos no las tienen que cumplir, y luego se encuentran con estos problemas. La fiebre legislativa de las autonomías es una losa para el funcionamiento de la nación. Bien, hablamos del tema griego, del esperpento griego, en el que ya ayer decía el presidente de Grecia, el primer ministro, perdón, bueno, no, nosotros que... Los discursos de campaña era no pagar y dignidad para el pueblo. Yo esto de la dignidad un pueblo que está pasándolo como lo está pasando, no sé cómo lo recupera, pero hay que falta el dinero. Está muy bien, yo puedo decir 1000 veces dignidad, pero si no tengo el dinero, pues no puedo arreglar el problema. Bien, entonces ahora ya dice, no, queremos pagar. Pero queremos pagar cuando tengamos superávit. Bueno, vamos a ver. Primer punto que no se está diciendo en los medios de comunicación. A Grecia se le ha condonado un 30 o un 40% de la deuda hace un año, no hace un año. Todos los inversores privados que habían invertido en Grecia lo han perdido. Han perdido así su dinero, directamente, así, en un decreto de la Comisión Europea. Perdón. Por otro lado, he estado viendo los vencimientos de la deuda griega. Están a 30, 35 y 40 años. Es decir, es otra milonga. Luego, ¿qué quieren estos señores? No cumplir nada, porque claro, este es el problema de cuando a la madurez a los pueblos no viene. Cuando toda la fiesta va bien, nadie mira a los gobernantes, ni lo que hacemos, ni la trampa. En Grecia no paga nadie el impuesto, por ejemplo, de erradicación. No paga, en Atenas detectaron, no sé si 500 piscinas que no habían pagado su impuesto en chalés particulares. Aquello es un desastre administrativo que ha venido durante, no años, décadas. Bien. Entonces, ahora la Unión Europea está enterrando dinero y les está ayudando. Bien. Bueno, pero ustedes lo que tienen que decir es que tienen voluntad. ¿Que se les aplace? Bueno, otra patada a otros 20 años más. Y dice, pero yo de entrada ya doy... a mí me parece muy bien. Ahí yo disiento del ultraliberalismo, de que para un gobierno que esas personas puedan comer, llegar a fin de mes, etcétera, es una prioridad moral. Totalmente. Pero tampoco se puede engañar a la gente. Es decir, hay que combinar las dos cosas. No se puede hacer un populismo barato porque si sin dinero no se pueden hacer las cosas. Y hay que decirle, oiga, ustedes, pueblo griego, ustedes no han sido maduros, ustedes son responsables, no echen la culpa a la Unión Europea, porque la Unión Europea lo único que ha hecho es pagarles. Ahora mismo los bancos de Grecia funcionan porque todos los días están recibiendo todos los días dinero de la Unión Europea, porque se han sacado de allí
no sé las cantidades de dinero, pero es algo espectacular, lo escuchaba ayer. Luego, los países y la corresponsabilidad de los países, la madurez política de los países es un grave problema en la Unión Europea, porque entonces ya llega el populismo decir, oiga, yo a usted le ofrezco la luna, pero luego no se la puedo dar, ¿no? Sí, no se puede tirar de la cuerda hasta que se rompe, y hay países del sur que han llegado a una situación extrema, pues porque efectivamente aquí se han liberalizado en exceso muchas cosas y no han tenido medida los factores, los elementos que manejan la economía, ¿no? Entonces viene este movimiento pendular, se ha pasado pues de un extremo al otro. Hay una cosa, yo nunca establecería una comparación entre Grecia y España. No se tiene viene diciendo y comparación. se dice mucho, y no hay, vamos, pero en ningún aspecto. nada, ni siquiera en los políticos que han llegado en Grecia al poder, porque si tenemos a los personajes que aquí representan esto que dice, y usted ve lo que es el mismo partido de Tsipras, de Syriza, ahí pues era un partido que ya llevaba 10 o 12 años, pero no tenía insulta 17 diputados, yo diría que hasta su presencia física es de cierto respeto por sus formas, en fin. Lo de aquí es la auténtica chabacanería, es un esperpento auténtico, han caído ahí como paracaidistas, no llevan este plato nada, de televisión, con todo respeto para algunas televisiones. No llevan nada en la maleta, tienen un egocentrismo tremendo, tienen una tendencia totalitaria espectacular porque son alumnos aventajados de Chávez, de Maduro y de Fidel Castro. Por tanto, el mayor error que cometería España sería caer en brazos de alguien que no ha demostrado nada, que no ha hecho nada y que lo poco que ha demostrado, la historia pequeña que conocemos de ellos, fíjese usted. No, pero de hecho la intención de Mogoto está cayendo, ellos están muy preocupados, pero claro, han descubierto el pastel. Ellos llegaron a decir que eran socialdemócratas. Ya han dicho que van a nacionalizar la prensa. No quieren que se les critique. Y ayer, por ejemplo, han echado de una charla de ellos, en vez de dar explicaciones, a ver de dónde le ha llegado ese dinero, han echado a 3 fotógrafos de ahí. Consideran que la gente es tonta y creen que este populismo les va a llevar a alguna parte, pero yo creo que la gente reflexionará, siempre tendrán a alguien. Sí, bueno, pues son revolucionarios de discoteca, revolucionarios de internet, de Facebook, no han dado un palo al agua en su vida y en esas estamos, ¿no? Por tanto, yo creo que España tiene que tener mucho cuidado. Es un país mucho hay más muchas opciones en este país, tenemos los 2 partidos tradicionales, pero hay otros 3 o 4 partidos también muy serios, con experiencia política y que vienen demostrando que quieren cambiar las cosas. Pues don Aurelio, con esto acabamos, ¿eh? Deseo un feliz fin de semana. Pues lo mismo deseo a usted y a todos los... Y una buena semana. Que la semana que viene podamos contar cosas positivas, sobre todo de la recuperación económica. Yo creo que vamos a tener un semestre en aspecto económico, si no hay algún acontecimiento internacional que lo empaña, que vamos a seguir por estos pasos y ojalá se puedan incorporar. La Semana Santa llega pronto, esto va a tener una repercusión para el turismo importante con puestos de trabajo. En fin, vamos a ser optimistas, pero dentro de un realismo mesurado. Que tengan un feliz fin de semana, paz y bien.